Hola, bienvenidos a este espacio miércoles momentos de enseñanza. La misión de nuestra iglesia es conectar gente con Dios y uno a otro. Por eso hemos creado este espacio donde algunos miembros de nuestra iglesia, a quienes Dios ha usado en enseñar, van a venir y compartir diferentes temas de la palabra de Dios. Gracias por tomar tu tiempo para parar y crecer en tu caminar con Cristo. Espero que lo disfrutes. Saludos a todos, espero se encuentren muy bien. Gracias por prestar atención a este video. Estamos extrañando las clases en la iglesia, estamos extrañando los domingos para poder reunirnos y aprender un poco más de lo que todos queremos entre todos. Me refiero con los comentarios, con las preguntas, con las experiencias. Siempre aprendemos muchísimo más allí. Pero por ahora vamos a hacer uso de estos medios digitales para poder tener un poquito más de teología, para poder aprender un poquito más de Biblia, para poder aprender un poquito más del Dios que conocemos, del Dios que seguimos. Entonces le voy a agradecer que permanezca conmigo estos 15 minutos. Vamos a hablar un poco más de teología. Yo voy a estar con ustedes, si me lo permiten, cada 3 semanas y aproximadamente unas 5 semanas es lo que vamos a tener aquí en el resto de este 2020, que ya Dios quiera que se acabe pronto. Y el año entrante, si ustedes me permiten, vamos a tener otras 9 clases acerca de teología. Vamos a hablar un poco más de teología, vamos a aprender un poco más de Dios, pero específicamente en estas 14 sesiones vamos a aprender un poco más de apologética. ¿Escuchó bien? Y aquí en la parte de abajo va a salir esta palabra, quizás conocida para algunos, quizás algo nuevo para otras personas, pero vamos a hablar un poco más de esto. Entonces, en estos minutos, si me permite, estos son los 5 objetivos. Vamos a conocer qué es la apologética, vamos a reconocer cuál es la definición de la apologética, vamos a ver algunos ejemplos de apología o de apologistas, vamos a conocer también qué es lo que estamos defendiendo, vamos después a conocer la necesidad de esa defensa y por último, en el 5º punto, vamos a ver cómo es que todo esto de la apologética y la defensa de la fe tiene que ver conmigo y con usted como cristiano, como evangélico. Empecemos entonces. El primer punto, ¿qué es la apologética? Bueno, la apologética es una de las ramas de la teología, del estudio del conocimiento de Dios a través de todas sus manifestaciones. Simplemente la apologética es la defensa de la fe, la exposición de la fe cristiana, de la fe evangélica. ¿Necesita Dios que lo defendamos? Realmente no. Pero nosotros sí necesitamos defender y necesitamos exponer lo que nosotros creemos. Y vamos a hablar un poco más de eso. Entonces, la apologética es básicamente la defensa de la fe, la exposición de la fe cristiana. En segundo lugar, ejemplos de apología o ejemplos de apologética. Vamos a ver más o menos unos 5. Empecemos con Hechos, el segundo capítulo de Hechos. Ustedes recuerdan a Pedro, después de que Cristo es crucificado, después de que Cristo es resucitado, Pedro sale de donde estaba escondido con los demás discípulos, abre la boca, les cuenta a los demás, a los que estaban escuchando, lo que él vivió con Jesús, lo que vio que Jesús hizo, lo que escuchó que Jesús dijo, lo expone ante una gran multitud. Y dice la Biblia en Hechos 2 que 3,000 personas se convirtieron, es decir, entregaron su vida a Jesús y que fueron bautizadas. También en Hechos 6 vemos un segundo ejemplo y ustedes recordarán a Esteban, que estaba predicando las maravillas de Jesús. A los líderes judíos no les gusta, entonces lo traen a que rinda cuenta de los actos de desobediencia que estaba provocando. Y lo que hace Esteban es un acto de apología. Apologéticamente empieza a narrar todo lo que el pueblo judío conoce desde el Antiguo Testamento, llega hasta Jesús, les muestra pruebas de por qué Jesús es el Mesías, de las profecías cumpliéndose en Jesús. A los líderes judíos esto les termina de hervir la sangre, tanto así que deciden condenarlo a muerte. Van afuera y ellos mismos se encargan de darle muerte. Ese es un segundo ejemplo, Esteban. Luego vemos a Pedro. Vemos a Pedro con una frase clave en Hechos 22. Ante una multitud de judíos dice él: oíd ahora mi defensa. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba defendiendo, estaba dando un discurso apologético y les dijo precisamente eso antes de comenzar a darlo.
También Pablo en Filipenses dice una frase: sabiendo que he sido designado para la defensa de la fe. Sabía que su llamado a ser un misionero ante las naciones necesitaba también eso, necesitaba que fuera un defensor de la fe cristiana, de la fe de Jesús, del Hijo de Dios. Y por último podemos ver a Pedro cuando le está escribiendo en tiempo de tribulación a los cristianos en lo que hoy conocemos como Turquía. Y uno de los versículos más famosos o más usados en términos de apologética es primera de Pedro 3:15, donde dice que tenemos que estar preparados para dar una defensa de nuestra fe, para exponer oralmente una defensa de nuestra fe. Ahora, el versículo 16 va un poco más allá, porque el versículo 16, acompañado de lo que dice de la defensa oral, de la defensa que tenemos que dar por nuestros propios labios, de la fe que nosotros tenemos y la fe en la que nosotros creemos, también tenemos que acompañarla con nuestros actos. Lo que nosotros hacemos es más visto y mejor escuchado de lo que decimos con nuestras palabras. Entonces, como cristianos, como evangélicos, tenemos que asegurarnos de que nuestros hechos, de que nuestros actos dentro de la iglesia, en nuestra vida diaria, también están hablando más fuerte de lo que hablan nuestras palabras. Y es precisamente eso lo que tenemos ahí en 1 de Pedro 3:16. Ahora, el tercer punto, ¿qué defendemos y qué estamos exponiendo? Algunos de ustedes han sido expuestos a preguntas como estas. ¿Por qué eres cristiano? Quizás no sea sorpresa para muchos de ustedes la pregunta que estoy haciendo, pero es una pregunta que se hace frecuentemente. Entonces, ¿qué defendemos? Defendemos lo que creemos, básicamente eso. Y estas preguntas de por qué soy cristiano y los cuestionamientos que vienen con el cristianismo quizás vienen a encajar dentro de unos 3 o 4 grupos, más o menos. Y el primer grupo tiene que ver con Dios. Y muchas veces somos acusados de creer en un Dios imaginario, de creer en algo que no vemos, que simplemente escuchamos, nos vendieron la idea, la compramos, la vivimos y nos encargamos de transmitir esa idea a nuestros hijos, a nuestros familiares, a personas en nuestro entorno. Entonces no tenemos pruebas, supuestamente estamos adorando a un Dios imaginario. Pero los argumentos que prueban la existencia de un creador son abrumadores. Y vamos a aprender a lo largo de estas clases un poquito más de esos argumentos. Otra de las cosas que se nos acusa es de que nosotros estamos creyendo en un libro lleno de mitos, un libro lleno de falacias, un libro lleno de falsedades. Entonces también vamos a reconocer los hechos que están históricamente comprobados acerca de la Biblia, acerca de su composición, acerca de lo que dice la Biblia. Hay muchísimas pruebas, hay muchísimos argumentos que vamos a conocer y que vamos a aprender a ser usados para cuando vengan esos cuestionamientos en el de por qué soy cristiano y por qué creo en el libro que creo, ¿no? Y otro grupo grande también de cuestionamientos tiene que ver con Jesús. Entonces vienen cuestionamientos de que Jesús realmente existió. ¿Es verdad lo que dicen que Jesús dijo? ¿Es eso cierto de que Jesús fue muerto en una cruz? Ahora, ¿qué tal eso de que Jesús resucitó? Son cuestionamientos que caen dentro de ese grupo de preguntas que van acerca o ataques que van acerca de Jesús. Entonces también vamos a reconocer un poco más los hechos históricos comprobables acerca del cristianismo. Entonces para eso también tenemos que aprender un poquito más de apologética y tenemos que entender qué defendemos y por qué nos defendemos. Ahora, el cuarto punto, ¿para qué nos defendemos? Vamos a ver un ejemplo. Algunos de ustedes han pasado por el libro de Juan y en el capítulo 3 vemos la conversación de Nicodemo con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, sencillamente era un juez en la Corte Suprema Judía. Se supone que conocía a perfección lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, lo que se denomina aquí como las Escrituras. Pero viene con ciertos cuestionamientos, con ciertas preguntas que parecen ser muy sinceras. Lo bueno es que Nicodemo va al lugar correcto, va con Jesús, va con la fuente de vida, le hace las preguntas y luce confundido, luce quizás un poco abrumado por las respuestas de Jesús. Pero lo que hace Jesús es básicamente exponer razones de la fe en sí mismo, en este caso en el dador de vida, en el que paga por nuestros pecados, en Jesús, el Salvador y el Señor.
Entonces eso también sirve para allanar el camino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Bueno, básicamente quitando obstáculos, quitando rocas que pudieran estar en el camino para que esta persona pudiera avanzar en su fe y pudiera entender y abrir un poco más los ojos espirituales con esas respuestas que le estaba dando Jesús a los cuestionamientos y las preguntas que sinceramente tenía. Ojo con esto, hay muchas personas que atacan el cristianismo, pero si le rascamos un poquito más, como dijo un teólogo, vamos a encontrar a una persona que tiene unas preguntas y unos cuestionamientos sinceros. Vamos a encontrar una persona que honestamente tiene algo dentro de su corazón que quiere preguntar, que quiere encontrar respuestas y quizás no se atreve a hacer las preguntas en público y algunas veces prefiere atacar. Algunas veces ha tenido algún encuentro con algún cristiano que no ha sido muy afortunado, que no ha sido muy propicio, quizás en alguna iglesia también. Entonces esa persona se encarga de atacar. Entonces lo que hacemos con la defensa de la fe en ¿para qué nos defendemos? Es simplemente para remover esas rocas del camino, para poder llevar a esa persona a encontrar respuestas. Y vamos nosotros a poder dar muchas respuestas y otras respuestas las va a tener que encontrar esa persona. Muchos de los teólogos y muchos de los apologistas que vemos hoy en día, sobre todo en este país, han sido personas que en algún momento fueron ateos, que en algún momento atacaron la fe cristiana y con sus propias habilidades, con sus propias profesiones, decidieron investigar un poco más acerca de la veracidad de lo que se dice en la Biblia y se llevaron sorpresas al encontrar los hechos históricos que respaldan lo que nosotros estamos diciendo. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos de eso. En este mismo punto, ¿para qué nos defendemos? Para identificar doctrinas falsas. No estoy hablando solamente de otras religiones, estoy hablando también de teología retorcida o de doctrinas desviadas dentro del mismo cristianismo. Ojo con esto, hay muchas iglesias que también se hacen llamar cristianas y se quieren proteger dentro de la sombrilla del cristianismo. Sin embargo, tienen algún tipo de teología retorcida y a veces es muy fácil ver eso, a veces es muy obvio ese cuestionamiento o esa desviación o esa tergiversación de la teología. Algunas veces necesitamos escarbar un poquito más para poder encontrar eso, pero tenemos que tener los ojos bien abiertos, conociendo lo que se dice aquí respecto a la teología de Jesús, del cristianismo, del Dios que adoramos, para ver si eso se encaja con lo que esa iglesia que supuestamente dice cristiana está haciendo o está diciendo. Y allí tenemos familiares y tenemos amigos y tenemos compañeros de trabajo que están siendo parte de muchas veces de esa doctrina tergiversada y tenemos que aprender a identificar eso. También nos defendemos de la fe o también necesitamos la apologética porque necesitamos dar respuestas a tendencias de este mundo. Hay muchas cosas en este mundo que se están tratando de imponer ante la humanidad y también se está tratando de imponer ante la iglesia evangélica y algunas de ellas vienen muy suavemente sobre nuestras vidas y nosotros tenemos que aprender a distinguirlas porque moralmente no pueden estar correctas, porque éticamente pueden estar desviadas y aunque muchas veces van a ser impuestas con algún tipo de legalidad, no significan que estén bien ante los ojos de Jesús, ante los ojos de Dios. Entonces vamos a tener que aprender a identificarlas para no ir a caer en ninguno de estos errores de las tendencias de este mundo. Ahora, ¿quién debe aprender apologética? Usted y yo. Todos estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Todos tenemos que estar preparados para dar razones de por qué soy cristiano. Entonces, no necesita ser pastor, no necesita ser maestro, no necesita irse al seminario a aprender un poco más de teología. Vamos a aprender aquí las herramientas básicas y ya después usted va a poder encaminarse en algunas de estas rutas que quizá le parezca mejor en cuanto a la apologética, pero va a tener que aprender a dar razones de la fe que usted tiene. Va a tener que aprender a contestar de por qué es un cristiano. Y aparte de esto, también tiene que aprender a darle respuestas a sus hijos. Tiene que encargarse de enseñarle a sus hijos acerca de la fe que usted cree y por qué la cree. Porque a él le van a exigir pruebas. Y le van a exigir pruebas en la escuela, le van a exigir pruebas en la universidad, le van a exigir pruebas en el trabajo. Y si mandamos a este muchacho fuera sin pruebas, es muy fácil que lo podamos perder porque afuera va a ser engañado y va a ser arrastrado por cualquier cantidad de doctrinas o por cualquier cantidad de cosas que le van a decir que lo que le enseñamos nosotros en la iglesia y lo que le enseñamos nosotros en el hogar evangélico es mentira. Entonces vamos a tener que encargarnos de armar bíblicamente y en una forma correcta a nuestros hijos para que puedan también dar una buena razón de nuestra fe. Entonces, para resumir, aprendimos qué era apologética, vimos algunos ejemplos de apologética, conocimos qué es lo que defendemos, conocimos la necesidad de esa defensa
y también reconocimos cómo es que nosotros estamos involucrados en la defensa de la fe, en la apologética. Vamos a seguir más adelante con muchas más preguntas, con muchos más cuestionamientos. Deje por favor sus comentarios. Voy a tratar de dejarles algunas páginas de internet, algunos links para videos también, o algunas recomendaciones de libros de acuerdo a los temas que estemos estudiando en cada una de estas semanas. Vuelvo con ustedes, si me lo permiten, en unas 3 semanas y vamos a empezar con el segundo tema, y es la existencia de Dios. ¿Existe Dios? Vamos a ver 3 clases de esas, y la primera va a tener que ver con el argumento cosmológico. Los espero entonces aquí en 3 semanas, y no se pierda la clase también cada semana a través de estas plataformas. Que Dios lo bendiga.